María Solórzano pidió respetar la investigación fiscal que se le sigue o se le ha aperturado a la señora Nadine Heredia, que de otro lado hoy día también, como está de moda el tuit, por tuit dijo que ahora su abogado es el constitucionalista Aníbal Quiroga. Estoy seguro que mañana don Aníbal Quiroga va a ocupar los espacios noticiosos de los principales medios de comunicación para que nos cuenten cómo va a ser la defensa. Y la defensa ya la vienen sosteniendo, no hay pruebas nuevas. Como no hay pruebas nuevas, poco nada va a importar saber de dónde han venido $265.000, no es poca cosa. Pero bueno, entonces ya sabemos que la señora Ana María Solórzano hoy día en el Congreso de la República, en conferencia de prensa, ha pedido que se respete la investigación fiscal. Y por otro lado, desde un tuit, seguramente Palacio de Gobierno, la señora Nadine ha anunciado que su defensa la asume don Aníbal Quiroga, constitucionalista, ¿no? Muy bien, sigo pensando. ¿Ustedes se acuerdan del tema que involucra al fiscal de la Nación, a don Carlos Ramos Heredia? Resulta que el Consejo Nacional de la Magistratura ratificó la sanción de 6 meses que pesa sobre él. Bueno, es un tema también bastante jurisdiccional, un pleito de abogado. Va uno a saber cómo termina, pero ahí están ellos, unos defendiéndose, otros imponiendo la autoridad desde el Consejo Nacional de la Magistratura, que a propósito están en pleno proceso ya eleccionario. En los siguientes meses o días debe haber elecciones en el Consejo Nacional de la Magistratura y es necesario saber quiénes pueden llegar a ser o ocupar esos cargos que designan jueces, fiscales, ¿no? Muchos dicen que los problemas que hay en el país en el tema judicial es casualmente porque ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura se hacen malas cosas. Muy bien, una noticia que tiene que ver con el ámbito político y local, ¿no? Nos lleva al distrito de Comas. Miguel Ángel Saldaña apenas tiene 35 días, ¿no? 35 días en el cargo como alcalde. Bueno, pues ayer sorprendió en horas de la noche, ya se tenían las redacciones, versiones no confirmadas de una posible renuncia a Solidaridad Nacional. A estas horas de la tarde les puedo decir con toda certeza que Miguel Saldaña, alcalde de Comas, visible dirigente de Solidaridad Nacional, renunció. Es decir, se apartó de Solidaridad Nacional. El argumento es que en campaña política, la que se viene este año es electoral, dice él, no va a poder atender esas obligaciones porque va a estar ocupado en limpiar su distrito de Comas. Imagínense ustedes. Así está el ambiente político, bastante interesante. Nos vamos a un corte, vamos a regresar con Lourdes Rojas, empresaria de redes internacionales, para que nos comenten de qué estamos hablando o de qué es lo que nos depara a emprendedores con este sistema de redes internacionales. Una pausa, estamos retornando.